Bienvenidos una vez más a su canal donde el drama turco se vive con más intensidad que un café cargado en Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de miradas furtivas, secretos susurrados y pasiones desatadas en la oficina. Prepárense porque vamos a diseccionar ese drama turco que te hace cuestionar si tu jefe te mira un poquito más de lo normal, o solo necesita gafas. Si eres nuevo por aquí, corre y suscríbete. No te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones sobre las series turcas que te roban el sueño, los actores que te enamoran y los giros argumentales que te dejan con la boca abierta. Dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Prometo que no te arrepentirás. Ahora pongámonos serios, serios con una pizca de picardía, porque de eso se trata el drama turco, ¿no? Hoy vamos a hablar del amor prohibido en la oficina. Ese cliché que vemos una y otra vez en las telenovelas, pero que, admitámoslo, nos encanta. ¿Por qué? Porque todos en el fondo hemos fantaseado con ese romance prohibido, ese cruce de miradas que lo dice todo, ese roce accidental en la fotocopiadora que te electriza. Aunque seamos realistas, en la vida real probablemente termine en una denuncia por acoso. Pero bueno, estamos aquí para hablar de ficción. En las series turcas, el amor prohibido en la oficina alcanza niveles épicos. No es solo una simple atracción, no señor. Es un torbellino de emociones, una lucha interna entre el deber y el deseo, un juego peligroso donde las consecuencias pueden ser devastadoras. Y por supuesto, todo esto aderezado con unas bandas sonoras que te hacen sentir el drama hasta en el hueso. Pensemos un poco en los ingredientes esenciales de este tipo de drama. Primero, tenemos a los protagonistas. Generalmente son dos personas con un obstáculo importante que les impide estar juntos. Podría ser la diferencia de estatus social, uno de ellos podría estar casado, o quizás sean compañeros de trabajo en una posición jerárquica que hace que su relación sea completamente inapropiada. La oficina en este contexto se convierte en un campo minado. Cada pasillo, cada reunión, cada café compartido es una oportunidad para que la tensión sexual aumente y los secretos se hagan más pesados. Otro elemento clave es la química. No basta con que los actores sean guapos, necesitan tener esa chispa, esa conexión que te haga creer que están realmente enamorados, a pesar de todo. Esa mirada que traspasa la pantalla, ese silencio incómodo que lo dice todo, ese roce de manos que te acelera el pulso. Eso es lo que engancha. Y las series turcas son maestras en crear esa atmósfera de tensión y deseo. Luego, tenemos el drama. ¡Ay, el drama! Si no hay drama, no hay telenovela. Y en el amor prohibido en la oficina, el drama está garantizado. Celos, traiciones, secretos que salen a la luz, mentiras piadosas. Todo vale para complicar la vida de nuestros protagonistas y mantenernos pegados a la pantalla. La oficina se convierte en un hervidero de rumores y conspiraciones, donde todos espían a todos y nadie es de fiar. ¿Pero por qué nos gusta tanto este cliché? Creo que hay varias razones. En primer lugar, el amor prohibido apela a nuestra fantasía de romper las reglas, de dejarnos llevar por la pasión, de desafiar las convenciones sociales. Es una forma de vivir vicariamente esas emociones intensas que quizás no nos atrevemos a experimentar en la vida real. En segundo lugar, el drama en la oficina es algo con lo que muchos podemos identificarnos. ¿Quién no ha tenido alguna vez un flechazo con un compañero de trabajo, o ha sentido la tensión de un ambiente laboral competitivo y lleno de intrigas? Las series turcas exageran estos elementos, por supuesto, pero en el fondo tocan fibras sensibles que nos hacen conectar con la historia. Además, las series turcas tienen un encanto especial. Sus personajes son complejos y profundos, sus historias están llenas de matices y sus escenarios son espectaculares. La cultura turca, con su mezcla de tradición y modernidad, le da un toque exótico y fascinante a estas producciones. Y por supuesto, no podemos olvidar la belleza de los actores turcos, que nos roban el corazón con cada mirada. Ahora, ¿cuáles son algunas de las series turcas que mejor exploran el tema del amor prohibido en la oficina? Bueno, hay muchas, pero voy a mencionar algunas de mis favoritas. Obviamente no puedo dar nombres para evitar problemas de derechos de autor, pero si investigan un poquito, seguro que las encuentran. Hay una que trata de una joven humilde que empieza a trabajar en una gran empresa y se enamora del jefe, un hombre poderoso y enigmático. Drama asegurado. Otra que me encanta es sobre dos abogados que se odian a muerte pero que en el fondo
se atraen como imanes. La tensión sexual es palpable. Y por supuesto, no puedo olvidar esa serie donde una diseñadora de modas talentosa se enamora del heredero de un imperio textil, un hombre casado y con una reputación, digamos, complicada. Pero no todo es pasión y drama. También hay momentos de humor, de ternura, de esperanza. Las series turcas saben cómo equilibrar los diferentes elementos para crear una experiencia entretenida y emocionante. Te ríes, lloras, te enfadas, te enamoras. Es una montaña rusa de emociones. Y hablando de emociones, ¿cuál es tu serie turca favorita con temática de amor prohibido en la oficina? ¿Te has sentido identificado con alguno de los personajes? ¿Has vivido alguna vez un romance prohibido en el trabajo? Cuéntanos en los comentarios. Me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas. Pero antes de que te vayas corriendo a buscar la serie turca de la que te hablé, déjame recordarte que el amor prohibido en la oficina es una fantasía, una ficción. En la vida real es importante ser responsable y respetar los límites profesionales. No queremos que termines siendo despedido o demandado por acoso. Pero bueno, soñar es gratis, ¿no? Y para eso están las series turcas, para hacernos soñar con amores imposibles y pasiones desatadas. En resumen, hoy hemos hablado del cliché del amor prohibido en las series turcas que se desarrolla en la oficina, de sus ingredientes esenciales, de las razones por las que nos gusta tanto y de algunas de mis series favoritas. Hemos visto que este tipo de drama apela a nuestra fantasía de romper las reglas, que nos permite identificarnos con situaciones laborales conflictivas y que nos ofrece una experiencia emocionante y entretenida. Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerda que el drama turco es una forma de escape, una manera de desconectar de la realidad y sumergirnos en un mundo de emociones intensas. Pero siempre con los pies en la tierra, ¿eh? No vayas a enamorarte de tu jefe y meterte en un lío. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediques tu tiempo y tu atención. Espero que te haya gustado y que te haya entretenido. Ahora necesito tu ayuda. Déjame un comentario abajo contándome qué te pareció el vídeo, qué series turcas te gustan más, qué temas te gustaría que abordara en el futuro. Quiero saber tu opinión. Y si has vivido un romance prohibido, ya sabes, queremos chisme. Y por último, pero no menos importante, necesito que me ayudes a crecer este canal. Si te gustó este vídeo, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ti. Así que ya lo sabes, dale like, comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita. Y prepárate para seguir disfrutando del mejor drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, espera. No nos vayamos tan rápido. Porque si realmente vamos a sumergirnos en las profundidades del amor prohibido, en la oficina según el drama turco, necesitamos cavar un poco más hondo. Necesitamos hablar de las sutilezas, de las trampas, de las verdaderas razones por las que este cliché sigue siendo tan irresistible. Piénsalo así, la oficina es un microcosmos de la sociedad. Tenemos jerarquías, reglas, expectativas, y por supuesto, un montón de gente pasando gran parte de su día junta. Es inevitable que surjan conexiones, amistades, y también atracciones. Pero cuando esas atracciones cruzan la línea de lo profesional, las cosas se complican. Y ahí es donde el drama turco entra en acción, como un torbellino de emociones y consecuencias. En estas series no se trata solo de chico conoce chica en la fotocopiadora. Se trata de la lucha interna de los personajes, de la tensión entre sus deseos y sus responsabilidades. Se trata de las miradas furtivas durante las reuniones, de los mensajes de texto a escondidas, de las cenas de empresa que se convierten en un campo de batalla emocional. Y por supuesto se trata de los personajes secundarios. ¡Ay, los personajes secundarios! La secretaria chismosa que lo ve todo, el compañero de trabajo envidioso que está dispuesto a todo para ascender, el jefe cruel que disfruta manipulando a sus empleados. Todos ellos juegan un papel crucial en el desarrollo del drama. Son los que alimentan los rumores, los que complican las cosas, los que hacen que la vida de los protagonistas sea aún más difícil.
Hablemos un poco más de los obstáculos. Ya mencionamos la diferencia de estatus social, el matrimonio y las relaciones jerárquicas. Pero hay muchos otros obstáculos que pueden impedir un amor prohibido en la oficina. Podría ser una rivalidad profesional, un pasado turbio que los persigue, o incluso una simple falta de comunicación. Y es que la comunicación es clave en cualquier relación, pero aún más en un romance prohibido. Los secretos, las mentiras y los malentendidos son terreno fértil para el drama. Un simple mensaje de texto mal interpretado puede desencadenar una crisis, una conversación escuchada a medias puede destruir una relación, y una mentira piadosa puede tener consecuencias devastadoras. Pero no todo es negativo. También hay momentos de ternura, de complicidad, de risas compartidas. En medio del caos y el drama, los protagonistas encuentran consuelo y apoyo el uno en el otro. Se convierten en un refugio en medio de la tormenta, en una fuente de esperanza en un mundo lleno de obstáculos. Y es precisamente esa mezcla de drama y ternura lo que hace que el amor prohibido en la oficina sea tan adictivo. Nos identificamos con los personajes, sufrimos con sus desgracias, celebramos sus victorias. Nos reímos con sus ocurrencias, lloramos con sus tristezas y nos enamoramos con sus romances. Pero, ¿qué pasa con el final? ¿Cómo suelen terminar estas historias de amor prohibido en la oficina? Bueno, hay de todo. Algunas terminan con un final feliz, con los protagonistas superando todos los obstáculos y viviendo su amor libremente. Otras terminan con un final trágico, con la relación destruida por las mentiras y las traiciones. Y otras terminan con un final agridulce, con los protagonistas separándose para siempre, pero recordando siempre el amor que compartieron. Y ahí radica la magia del drama turco. No siempre nos dan lo que queremos, pero siempre nos dan algo que nos hace reflexionar. Nos hacen pensar en el amor, en la responsabilidad, en las consecuencias de nuestras acciones. Nos hacen cuestionar nuestras propias vidas y nuestros propios deseos. Ahora volvamos a las series turcas que mejor exploran este tema. Ya mencioné algunas de mis favoritas, pero quiero profundizar un poco más en ellas. La serie de la joven humilde que se enamora del jefe es un clásico. Representa el cuento de hadas moderno, donde la Cenicienta encuentra a su príncipe azul en la oficina. Pero por supuesto, no todo es tan fácil. El jefe tiene un pasado oscuro, una ex esposa celosa y una empresa llena de intrigas. La joven tendrá que luchar contra viento y marea para conquistar su amor y demostrar su valía. La serie de los dos abogados que se odian a muerte pero que se atraen como imanes es otro ejemplo perfecto de amor prohibido en la oficina. La tensión sexual entre los protagonistas es palpable desde el primer episodio. Se insultan, se desafían, se compiten, pero en el fondo se admiran y se desean. La oficina se convierte en un ring de boxeo emocional, donde cada encuentro es una batalla y cada mirada es una declaración de guerra. Y la serie de la diseñadora de modas que se enamora del heredero del imperio textil es una historia de amor y ambición. La diseñadora es una mujer talentosa y ambiciosa que sueña con triunfar en el mundo de la moda. El heredero es un hombre poderoso y seductor que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Su relación es un juego peligroso, donde el amor y el poder se entrelazan de manera explosiva. Pero más allá de las tramas individuales, lo que realmente me fascina de estas series es la forma en que retratan la cultura turca. La familia, la tradición, el honor, son valores muy importantes en la sociedad turca y se reflejan en las series de manera constante. Los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos, donde tienen que elegir entre sus deseos personales y sus obligaciones familiares. Y es que el amor prohibido en la oficina es aún más complicado en una cultura como la turca, donde el que dirán es muy importante. Los protagonistas tienen que ocultar su relación a sus familias, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. Viven con el miedo constante de ser descubiertos, de perder su trabajo, de ser avergonzados públicamente. Pero a pesar de todos los obstáculos, siguen luchando por su amor. Porque en el fondo saben que han encontrado algo especial, algo que vale la pena arriesgarlo todo. Y esa es la razón por la que nos enganchamos a estas series. Porque nos inspiran, nos emocionan y nos recuerdan que el amor, a veces, vale más que cualquier regla o convención social. Así que la próxima vez que te encuentres viendo una serie turca sobre amor prohibido en la oficina, recuerda que no solo estás viendo una historia de ficción. Estás viendo un reflejo de nuestros propios deseos, de nuestras propias fantasías y de nuestras propias luchas.
Estás viendo una historia que te hace reír, llorar y sobre todo, soñar. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del amor prohibido en las series turcas. Recuerden que el drama turco es una forma de escape, una manera de desconectar de la realidad y sumergirnos en un mundo de emociones intensas. Pero siempre con los pies en la tierra, ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Cara guiño.